En este momento arrollémonos para una palabra de oración mientras buscamos la bendición del Señor y la guía, su poder en este santo sábado, día de descanso. Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones en este tu día de descanso, en este tu día de adoración. Oramos por regamiento y reforma. Mientras sometemos todo a ti, bendícenos, lo pedimos para el perdón de nuestros pecados y gracias por la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, antes de que con Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 68, párrafo 1 y párrafo 2, 3 en español. Nuestro mensaje es de vida o muerte y debemos permitir que aparezca tal como es el gran poder de Dios. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro en que se encuentran. No permitáis que las escenas solemnes que han revelado las profecías sean dejadas sin tocar. Si nuestro pueblo estuviera solo medio despierto, si se percatara de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, se efectuaría una reforma en nuestras iglesias y muchos más creerían el mensaje. No tenemos tiempo que perder. Dios nos llama a preocuparnos por la gente como quienes tendrán que rendir cuenta, y los eventos actuales que están dándose alrededor nuestro nos muestra qué tan cerca estamos de este ominioso evento de la crisis de la marca de la bestia y la cercanía a la segunda venida de Cristo. Es tiempo para estar listos, amigos. Es tiempo para reavivamiento y reforma. Se nos está diciendo que están llamando a una resurrección del descanso del dominical. Se resucita solamente algo que ha estado muerto o algo que ha estado dormido o que está con soporte de vida. Y en los 1800 y los 1900, en el presente, se estuvo dando las leyes dominicales. Octubre 1 del 2019, el titular de Christian Today: cuando los domingos dejaron de ser sagrados. ¿A qué están llamando? A la santidad del domingo. No está este término en el espíritu de profecía, en la palabra de Dios, la santidad del domingo. Puede ser difícil de creer ahora, en este día de compras de conveniencia 24/7, pero solía haber días en que todas las tiendas estaban cerradas. Érase una vez que si no recogía las comestibles que necesitabas el sábado por la mañana, no tenía suerte, porque la mayoría de las tiendas cerraban a la hora del almuerzo y no había nada abierto los domingos. Y la siguiente línea de letras rojas dice: tal vez sea tiempo de ¿qué? De resucitar la idea de dejar un día de descanso. ¿Y cuál es ese día, amigos? Pues es el domingo, la resurrección de la santidad del domingo. Me gustaría tener tiempo para estar pasando por todas las citas de la hermana White sobre la santidad del domingo. El siguiente artículo, septiembre 15 del 2019, Churchill: la importancia de detenerse reconsiderando la idea de las leyes de las leyes azules. ¿Y a qué están llamando? Dice, a la remoción de la separación entre iglesia y Estado. Y nosotros decimos que cuando la iglesia y el Estado se unan, ellos van a dar el nacimiento del domingo, y eso lo llama la iglesia Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, la ley dominical. Y tenemos que hacer nuestra decisión. Va a ser una decisión final, ya sea que somos sellados por Dios o marcados para ser perdidos por Satanás. Y vendrán las 7 últimas plagas y vendrá la segunda venida de Cristo. Estamos muy muy cerca, amigos, y es por eso que se nos ha dicho en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 17, párrafo 3, aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas. ¿De qué servirán entonces nuestras palabras? Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos.
¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Dios nos ha dicho, amigos. Es tiempo para estar listos, amigos. La santidad del domingo, las prohibiciones de compra los domingos, las leyes azules y más recientemente estamos viendo a Kanye West empujando para los negocios y los almacenes que se cierren el domingo. Dice Kanye West referencia a Chick-fil-A repetidamente en su nueva canción cerrada los domingos. Y yo cubrí ayer durante nuestra sesión de recarga de poder del mediodía y les mostré que él está haciendo eco a las palabras del Papa Francisco, haciendo eco a las palabras de Satanás relacionadas con la santidad del domingo, cerrar los negocios el domingo para tener adoración el domingo. No voy a ir a todos los detalles de esto, vayan ustedes lo que dijo Kanye West y lo cubrimos. Y también el Papa dice, quizá es tiempo de preguntarnos si trabajar los domingos es verdadera libertad. No solamente Kanye West, el más reciente, sino la artista empujando para titular Vaticano invita a Katy Perry. No es ella una música, no es una entretenedora con relación a hablar en la meditación trascendental, incluso antes y después que hay un nuevo movimiento. Katy Perry y a Rihanna Huffington comienzan un nuevo movimiento. ¿Qué es que? Pues apagarlo en los domingos. ¿Y quién es Huffington? Ella, Ariana Huffington, es una de las líderes de esta plataforma de medios. No solamente Kanye West, no solamente Katy Perry, vemos otros, claro, Oprah Winfrey, y el Papa Francisco invita a Oprah y Katy Perry, y también Ariana Huffington, todas están empujando hacia el domingo. Titular, el Papa Francisco invita a Oprah y Ari Emanuel al Vaticano. También Matt Som, en reunión con el Papa Francisco y Oprah Winfrey y Matt Damon. ¿Y de qué están empujando? Pues en la sabiduría del domingo. Y es por eso que nos está diciendo, amigos, en el libro La Gran Controversia, página 580, párrafo 2 en español: así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia. ¿Y qué eventos relacionados con el tiempo del fin de gracia van a decir que Cristo dice que está hecho? Pues la ley dominical. Dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay multitudes de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Y Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar cada sermón, cada estudio bíblico, que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará a las multitudes en la iglesia, en el mundo, no los encontrará listos. Estamos aquí, amigos. Apocalipsis, capítulo 14. ¿Y qué se nos ha hecho en el verso 9 hasta el verso 16? Enfocándonos en el verso 12, ¿qué se nos ha hecho? Que los 144,000, el remanente, los salvados, deben mantener y guardar antes de que la marca de la bestia sea impuesta. ¿Qué dos cosas deben mantener? Deben tener los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos, yo sé que es imposible para mí guardar los 10 mandamientos en mi propia fuerza. ¿Usted lo puede guardar por su propia fuerza? No, amigos. Nosotros podemos guardar uno u otro, pero tenemos que guardar todos. Y Dios no nos ha dado fortaleza para guardarlos,
para guardar sus mandamientos y para guardar su fe. Hay más poder para guardar esta palabra. Amigos, vayamos a Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel capítulo 36, que es posible. ¿Cuál es la palabra? Es posible para mí. Es posible para ustedes, para cada uno de nosotros localmente, y ustedes salvados para servir internacional, y el resto de ustedes que están hablando con nosotros vía el internet, que es posible por medio de Jesucristo obedecer sus mandamientos, sus 10 mandamientos, y guardar la fe de Jesús. Ezequiel capítulo 36, y miremos el verso 26. Jesús dice, nos vayamos al verso 25. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de ¿cuántas? De todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Y os daré nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos. No solamente pensarlo, no solamente leerlo, sino y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Verso 28, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. No se detengan ahí. Normalmente nosotros nos detenemos para leer ahí, y justo nos detenemos ahí en Ezequiel 36, pero vayamos al verso 31. Verso 31. Cuando nosotros lleguemos a este punto, que Cristo nos dé un nuevo espíritu, que Cristo nos da un nuevo corazón, que Cristo quita nuestra rebelión, nuestra testarudez de nuestro corazón, Él va a llevarnos a un punto en el cual nosotros comencemos a odiar el pecado y a odiar la vida del pecado. Yo quiero odiar el pecado, amigos. Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9. Dice que Dios ha amado la justicia y aborrecido la maldad, amigos. Este es el carácter que yo quiero. ¿Y usted qué dice? Dice verso 31. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis. ¿Qué significa que nos avergoncemos? Pues odiar, rechazar. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces, ¿qué condición, qué punto Cristo llevarnos a dónde? A odiar nuestra vida de pecado. ¿Y qué está en la frente de los 144,000? Háblenme, por favor. El nombre del Padre. ¿Y qué significa el nombre? El carácter. ¿Y qué dos cosas debemos guardar? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No hay esperanza en esto? Sí. ¿Cómo debemos responder? Entonces, Señor, dame este espíritu. ¿Cuál es su respuesta, amigo? Déjenme decirles algo. Cuando yo leí esto en mi devocional, yo me acordé de la declaración en Deseado de todas las gentes, página 625, párrafo 1 en español, donde la inspiración dice: Cristo nos ha dado su espíritu como el poder para vencer. Dice, por el espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo nos ha dado su espíritu con poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Señor, yo me postro, dame este espíritu y dámelo a mí justo ahora. Y no solamente debemos guardar los mandamientos, sino también debemos tener la fe de Jesús. Entonces, ¿qué dos cosas debemos predicar? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
no está la ley de Dios frente a nosotros, qué tan urgente debemos estar trabajando, qué tan agresivamente debemos estar trabajando, debemos tener urgente necesidad para tener evangelismo agresivo. Estamos hablando de Kanye West, de lo que está hablando, pero Kanye West está moviendo agresivamente para promover lo que él cree que está bien, pero yo no estoy llegando, no estoy metiéndome en su carácter. Yo me fui lo cubrí ayer, pero pasemos esto, pasemos Ofra, y estuvimos cubriendo hasta ahora. Este es octubre 4. Predicador, usted me mandó esto ayer en el mediodía. Dice octubre 4, Kanye West realizará el servicio dominical. ¿En dónde? En Salt Lake City. Durante, ¿qué significa LDS? ¿Qué iglesia tiene estas iniciales? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué iglesia es esta? También llamada los Mormones. Dice, Kanye West realizará el servicio dominical. Nos estamos preparando para este fin de semana. Jeremy, sí, Mark, siempre ha sido un fin de semana muy concluido, pero Kanye West va a estar haciendo más esto. Él va a venir a la ciudad y a un concierto libre, y va a estar, se espera que traigan muchas personas a esta ciudad. Más o menos 70,000 personas van a estar en Salt Lake City para este servicio del sábado y el domingo en la conferencia general de los mormones, y comenzará a las 9 de la mañana, y en la noche hará un concierto para el domingo del servicio del domingo, y que está haciendo una gira alrededor del país. Hay tanto que está pasando, amigos. Y yo le dije a Hillary mientras estamos hablando, cuando nos veníamos para la iglesia esta mañana, cuando consideramos a la iglesia de los santos del último día, los mormones, muchos dicen que es una iglesia una denominación muy racista, pero están presentando a Kanye West para hacer su servicio dominical. Número 2, los mormones dicen que también es una iglesia ultraconservativa. ¿Correcto o falso? Lo dicen, y se me hace curioso que estamos sobreestimando la influencia de Kanye West para estar en estas presentaciones. Hace pocas semanas él comenzó a decir que fue convertido, ¿verdad? Y en este corto periodo de tiempo él ha sido colocado en tantos lugares, agendado en tantos lugares. Parece que hay algo que va yéndose detrás de escenas antes de que incluso hiciera su declaración de arrepentimiento. Yo estoy yendo muy lejos, pero se me hace que no estamos entendiendo cómo Satanás está trabajando agresivamente, y él usa a cualquier persona como un peón para promulgar su agenda barbárica satánica. Mucho podríamos decir. ¿Cuáles son sus pensamientos solamente de este titular? ¿Algunos pensamientos? Rápido. Muy bien, entonces está anunciando Kanye West posiblemente para construir, ellos tienen una iglesia afroamericana como entrada, como cuña de entrada. Podría ser una forma en la cual que él está, que lo ponga a él, y lo quitan y luego lo van a presentar de nuevo para presentar la agenda de las iglesias. Amigos, y aquí viene en la gran controversia, página 575, párrafo 2 en español.
El capítulo titulado El conflicto inminente dice que Satanás tiene resuelto unirlos a todos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todas a las filas del espiritualismo. ¿Y cómo se llama la iglesia de Satanás? No solamente el papado, no solamente Babilonia, no solamente los protestantes apóstatas, sino la iglesia de Satanás también es llamada espiritualismo. Esto es lo que estamos viendo ahorita, amigos, y es por eso que Dios me mostró en mi estudio. Dice, Andrew, es tiempo para reavivamiento y reforma para ir a los al pueblo adventista del séptimo día y después darlo al mundo. ¿Están de acuerdo con esto? Un débil amén. ¿Usted está en desacuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Entonces, en mi oración yo le pedí al Señor, le dije, ¿qué mensajes deben venir a nuestras iglesias para que nos den reavivamiento y que nos lleven a un genuino reforma? Y Él me lo mostró. No solamente dejando las verdades que se nos ha dicho en primeros escritos, página 63 sobre el santuario. Pero esto es Review and Herald, febrero 12 de 1889, párrafo 1. ¿Cuáles son estas palabras arriba? Letras azules. Con relación a los servicios de reavivamiento. Dice, los servicios de reavivamiento que se llevan a cabo durante la semana de oración. ¿Qué dos cosas debemos aquí? Semana de oración y semanas de reavivamiento. Dice, los servicios de reavivamiento que se llevan a cabo durante la semana de oración y desde entonces han realizado un buen trabajo en la iglesia de Battle Creek. Los ancianos A.T. Jones, J.O. Corliss y otros tomaron parte activa en la conducción de las reuniones. El tema principal fue la justificación por la fe, y esta verdad vino como carne a tiempo al pueblo de Dios. ¿Y cuáles son de los principales asuntos que debemos enfatizar? La justificación por la fe. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Volvamos allá, dice, los oráculos vivientes de Dios fueron presentados con una luz nueva y preciosa. El Espíritu Santo, trabajando a través de agencias humanas, reveló el profundo significado de verdades largamente conocidas relacionadas con los nuevos y sorprendentes movimientos en el desarrollo de la enmienda religiosa a la Constitución. De nuevo, el Espíritu Santo, trabajando a través de agencias humanas, reveló el profundo significado de verdades largamente conocidas relacionadas con los nuevos y sorprendentes movimientos en el desarrollo de la enmienda religiosa. ¿A qué? A la Constitución de los Estados Unidos, que estaba viniendo en 1888, 1889, en la ley dominical. ¿Y qué estaban predicando en esta semana de oración? ¿Qué estaban enfatizando? La cercanía de la ley dominical, de la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, una enmienda religiosa. ¿Y cuál fue la experiencia para encontrarla? Para enfrentarla a la justificación por la fe. Las últimas líneas dice, esto hizo que las reuniones fueran más interesantes de lo habitual. Si usted quiere que la gente interese, pues predique esto. Dice, ya que la aplicación de la profecía se hizo claramente a nuestro propio tiempo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos en octubre 5 del 2019? Que cubramos los eventos actuales que están cumpliendo las profecías. ¿Para qué tiempo? ¿Para el tiempo de quiénes? Para nuestro propio tiempo. Final dice, el Señor trabajará con los esfuerzos de sus siervos e hizo efectivo su obra. ¿Qué debemos predicar? Las profecías
de la inminente marca de la bestia y la justificación por la fe. Debemos entender, debemos recibir, debemos experimentar la fe de Jesucristo. El Señor me mostró que nosotros no estamos enfatizando la fe de Jesús, como también se nos ha hecho esto. Nosotros cubrimos estas declaraciones la semana pasada, las cubrimos estas tres, la segunda también la cubrimos la semana pasada, y enfoquémonos en la tercera cita. Dice, la fe de Jesús se La fe de Jesús se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y miremos y leemos, y qué es el verso de memoria, lo que vimos desde el sábado pasado. ¿Qué declaración nosotros estuvimos enfatizando el sábado pasado en nuestro mensaje? Y la fe en la habilidad de Cristo para salvarnos, ¿en qué forma? En forma amplia, completa y totalmente. Esta es la fe de Jesús. ¿Cuántos de ustedes estuvieron diciendo esto durante la semana pasada? Amén, amén. Esta es la fe de Jesús. Y yo les muestro a ustedes que Dios me dio las escrituras que combinan estos dos términos, estas dos declaraciones, la fe de Jesús y la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese texto que cubrimos la semana pasada? Gálatas, capítulo 2. Vayamos allá, amigos. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y miremos el verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén, amén. Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será ¿qué? Será justificada. Y cubrimos qué es lo que significa ser justificado. Pues es ser perdonado. Justificación por la fe. ¿Y qué es fe? Es creer en Cristo. Cristo quiere perdonarnos. Cristo quiere perdonarnos. Cristo quiere justificarnos. Hay una condición de que debo cubrir y Dios debemos cumplir para que Cristo nos perdone y nos justifique. ¿Cuál es esa condición? Y Dios me la mostró. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si nos sometemos. Ahora, cubrimos, Dios me mostró en mi estudio, cuando yo me entrego, ahora Él dice, cree que yo te perdono. Cree que yo te trato como si nunca hubieras pecado yo y que yo te voy a dar poder para ir y no pecar más. Y nosotros miramos qué escritura. Hay predicadores allá atrás. Juan 8:11, Juan 5:14, pero no tenemos que ir a estos textos para probarlo. Está justo allí en Gálatas 2:17. Y cuando nosotros somos justificados en el verso 16, nos sometemos, nos entregamos y a propósito, ¿ustedes se someten a Cristo? ¿Ustedes y yo me someto? Sí, yo con mis dos manos levantadas me someto a Cristo. ¿Y por qué nos debemos someter? Porque Él nos dio todo por nosotros. Y hoy escojo darle todo a Él. Y en mi estudio yo puse mi himno y canté mi himno, himno 281, di mi vida por ti, derramé mi preciosa sangre para que tú puedas pagar el rescate y resucitado entre los muertos. Di mi vida por ti, ¿qué has dado tú por mí? Di mi vida por ti,
¿qué has dado tú por mí? Esta canción tocó mi corazón y cada vez que yo la canto, cada vez que yo la referencio, la tercera estrofa dice, he sufrido mucho por ti, más de lo que tu lengua puede decir, de la más amarga agonía para rescatarte del infierno, para rescatarte tú, Andrew, para rescatarte a ustedes del infierno. Lo he soportado todo por ti. ¿Qué has llevado tú por mí? Lo he soportado todo por ti. ¿Qué has soportado tú por mí? Cristo es el centro de atracción, amigos. Por eso es que se nos ha hecho en la educación, página 267, párrafo 1 en español. Una vez que la mirada se fija en Cristo, la vida halla su centro. El deber llega a ser un deleite y el sacrificio un placer. Honrar a Cristo es el centro de atracción para nosotros, amigos. Él es el centro de atracción suyo. Vayamos a Gálatas 2:17. Cuando nos sometemos, ahora el verso 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. Dios no lo quiera. Cuando Él nos perdona, el verso 17, no vuelva a pecar. ¿Tiene esto sentido? Miremos el verso 18. Claramente en el verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces cuando Dios, hay un himno, yo canté este himno ahora, yo los estoy llevando a mi devoción personal. Yo canté este himno cuando leí esta escritura, ahora le voy a dar una clave. Y verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Hay alguna canción que habla algo de que destruimos algo, quitar los ídolos? ¿Qué canción es esta, amigos? Señor, lávame y seré ¿qué? Y seré tan blanco como la nieve. Quita todo ídolo y quita todo mal. Señor, lávame y yo seré más limpio, más blanco que la nieve. Este es mi sentimiento justo ahorita. ¿Cuáles son sus pensamientos, amigos? ¿Cómo van a reciprocar este amor hacia Dios? Vayamos al verso 20 de Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, ¿en qué? ¿La vivo qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es el otro nombre para el Hijo de Dios? Lo vivo en la fe de Jesucristo. Cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, cuando nos sometemos como vivimos ahora, vivimos por la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús, el cual me amó y ¿qué? Y se entregó a sí mismo por mí. Jesús nos ama. Nosotros debemos hoy escoger amarlo a Él. La fe de Jesús, amigos, sí, amigos, yo amo a predicar la fe de Jesús y es por eso con nuestra hija la pusimos fe y a Cristian la fe de Cristo. Antes de que Faith naciera, nosotros oramos y dijimos vamos a orar para escoger el nombre de Faith, el nombre para nuestra hija. Tú vas a ir a una oración y yo voy a ir a oración separados individualmente y vamos a escribir los nombres que vengan a nuestra mente para que lo que Dios nos dé a su hija. Nosotros solamente somos educadores, pero cuando nos unimos de nuevo, ¿cuál fue el nombre en la lista en el tope de la lista? Faith. Y de hecho yo le dije también ponga un segundo y un tercer nombre, y cuando vinieron las dos listas vino el mismo primero y el mismo segundo nombre, y cuando Dios nos dio el primer nombre, ¿y cuál será el segundo nombre? ¿Y con qué nombre? Con el mismo nombre, Rebeca.
Faith Rebeca. Entonces Dios me dio fe. ¿La fe de qué? La fe de Jesús, mis amigos. Y en el verso 21 dice, yo no frustro la gracia de Dios. Y muchos están predicando un mensaje que frustra el mensaje. Amigos, Señor, ¿hay algo difícil para ser salvo? Los sermones, los mensajes de la Biblia son tan difíciles de entender. Es la salvación difícil de entender, pero está allí, amigos. Es justificación por la fe. Y cuando nosotros nos sometemos, ¿cómo debemos vivir? Vivir por la fe de Jesús. ¿Y qué es esa fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? En la pantalla. La fe en la habilidad de Cristo de salvarnos como amplia, completa y totalmente. Esta es la fe de Jesús, amigos. ¿Dicen amén? Y yo tomé mi concordancia y yo dije, Señor, yo quiero el estudio sobre la fe, yo quiero entenderla, yo quiero vivirla y yo voy a compartirla. Y yo tomé mi concordancia, mi concordancia exhaustiva, y yo miré la palabra fe. Y para mi sorpresa, yo encontré una epifanía. ¿Y qué encontré? Que la palabra fe, F-E, la palabra fe, está escrita solamente dos veces en el Antiguo Testamento. La palabra fe está escrita solo dos veces en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben en dónde están? ¿En dónde está? Vamos, háblenme. Fe. No sin fe, no fervoroso, no, sino, bueno, Enoc, están ustedes adivinando. Hebreos. Antiguo Testamento, la primera es en Deuteronomio 32, verso 20, y esta escritura dice que Dios le dijo a Israel que ustedes son las personas en las cuales no hay fe. Dije, Señor, no, que este testimonio no esté en mi lugar, no esté puesto en mi lugar. Y la segunda escritura la voy a leer. ¿Cuál? Predicador, muy bien. Habacuc, Mr. Ingeniero, el productor. Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice, mas el justo por su fe vivirá. Dije, Señor, deja que esta sea mi experiencia, no Deuteronomio 32:20, sino Habacuc capítulo 2, verso 4. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es fe? ¿Qué es esta fe de Jesús? Fe, amigos, ¿hay algún otro tema en la Biblia que tiene un capítulo completo designado aparte de la fe? No hay otro tema en la Biblia en un capítulo completo. Espérenme que yo lo diga, predicador. ¿Quiere usted el micrófono? Amén, muy bien. Fe, Hebreos capítulo 11. Y también tenemos el amor, 1 Corintios 13. Y la Biblia nos dice en el verso 13, y ahora permanecen, ¿qué? La fe, la esperanza y la caridad. Estas tres cosas, pero la mayor de ellas es que es la caridad. ¿Lo ven, amigos? La fe de Jesús. ¿Cuáles son los sinónimos para la palabra habilidad? Porque nosotros debemos entender esta habilidad, esta palabra. Y ahora yo lo voy a llevar a mi estudio. Esta es su tarea en la clase, no en su casa, sino aquí. Tomen sus Biblias y vayan al Nuevo Testamento y denme cada escritura que ustedes encuentren que mencione la palabra capaz. ¿Y qué es la fe de Jesús? Es fe en la habilidad, creer en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y totalmente. Esta es la fe de Jesús. La raíz de la palabra habilidad es capaz. Y yo lo voy a esperar. Capaz. ¿Por qué comenzaron allí? Vayamos a Judas 24. ¿Y qué dice Judas 24? Ahora al que es capaz
para guardarte de caer y presentarte como sin mancha delante de la presencia de su gloria con gran gozo. A ver, muy bien, detengámonos ahí. ¿Qué grupo dice la Biblia que será presentado sin pecado y sin mancha delante del trono de Dios? ¿Cuál es ese grupo? ¿Cómo es llamado ese grupo? Los 144,000 de Apocalipsis 14, verso 1 al verso 5. Cuando usted conecta estas escrituras con Judas 24, ¿qué debe creer? ¿Qué debe creer? Que Dios es capaz de guardarlo a usted, de presentarlo sin mancha en medio del grupo de los 144,000. Amigos, yo lo creo. ¿Ustedes lo creen? Esto fue un débil amén. Yo sé que ustedes están buscando las escrituras, pero ¿usted lo cree, amigo? Y ustedes, aquellos en línea, ¿usted lo cree? Muy bien, amigos, pero ¿cuál es la condición? Amándolo tanto que nosotros prefiramos morir antes de pecar. ¿No es esto nuestro lema? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 137, párrafo 3 en español. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la ley de Dios debería ser el lema de ¿cuántos? De todo cristiano. Dejen de hablar y por favor denme las escrituras con relación a ser capaz en el Nuevo Testamento. Aquí, estar capaz. Lo cubrimos la semana pasada con el hombre de ciego. No repitan todas las citas que les di la semana pasada. Ahora se bajaron todas las manos. ¿Qué? Efesios capítulo 3. Dice, y aquel que es capaz de hacer más abundante por sobre lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. ¿Ustedes lo creen esta promesa, mis amigos? Hagan una pausa. Cada vez que nosotros leamos una escritura en la Biblia que tenga una promesa, ¿cómo debemos responder a esta promesa? Debemos creer. ¿Y qué más? Debemos reclamarla. ¿Cuándo debemos creerla? Ya. ¿Cuándo debemos reclamarla? Ya. Entonces, Dios es capaz de hacer todo, es capaz de hacer más abundantemente por sobre lo que pedimos o pensamos. ¿Lo creen, amigos? Denme otra escritura atrás. Apocalipsis 6:17 es buena escritura, pero no dice que Cristo es capaz, simplemente dice quién va a ser capaz de sostenerse. Yo quiero que las citas que diga que Cristo es capaz tengan esa. Esta simplemente dice que nosotros vamos a ser capaces de detener las dardos de Satanás, pero no, deme los textos que Cristo es capaz. Leamos Hebreos 7, verso 25, que dice, por lo cual Él es capaz, ¿el qué? Él es capaz también de salvar hasta lo sumo a los que por Él se acercan a Dios, porque siempre vive para hacer intercesión por ellos. Por nosotros, amigos. Yo creo esto hoy. ¿Usted lo cree? ¿Alguien más quiere decir una cita con capaz? Filipenses 3:21. ¿Qué dice esta? El cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea semejante a su cuerpo glorioso según la obra por la cual Él es capaz aún de someter a sí mismo todas las cosas. ¿Él es capaz? Él es capaz. Denme una más. Filipenses 3:21. Denme otra. Hebreos 2. Miremos el verso 18. Este es potente. Porque en cuanto Él mismo, con pecados hereditarios, con pecados, con pensamientos de pecado, dice, porque en cuanto Él, Cristo, Él mismo, padeció la tentación, Él fue tentado, ¿qué dice?
Él es capaz de socorrer a los que son tentados, a todos los que son tentados. Amigos, Él fue tentado y Él tuvo victoria sobre la tentación y ahora Él es capaz de darnos victoria también, amigos. Lo creo. ¿Usted lo cree? Otra cita, otra más, por favor, alguna otra cita. ¿Qué de Filipenses 1? Filipenses 1, Filipenses 1:18. No, es Filipenses 1:12. No, no, yo sé que, por la cual yo sé que también he creído y que he sido persuadido que Él es capaz de lo que yo es 2 Timoteo 1, verso 12. 2 Timoteo 1:12, sí, dice, porque sé a quién he creído y estoy persuadido de que Él es capaz de guardar lo que le he encomendado para aquel día. Vayamos ahora a Romanos 4:19, hermano, usted me dio esta, Romanos 4:19. ¿Qué está pasando en Romanos 4? Este es Abraham y Dios le dio a Abraham una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa en Romanos 4? Que él y Sara iban a tener un hijo de la promesa cuyo nombre iba a ser Isaac. ¿Y qué condición debían cumplir? ¿Qué condición debían ellos cumplir? Ellos ya eran viejos. Sara ya eran viejos, pero ¿qué dice en el verso 19? Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Y ahora leamos el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿qué? En fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que todo lo que Dios había prometido era también ¿qué? Era también capaz para hacerlo. Y en el verso 22, ¿qué está imputado a Abraham como resultado? Por lo cual también le fue imputado por justicia. ¿Y cuál es el mensaje y la experiencia de la justificación por la fe? Es el entendimiento y la experiencia de la fe de Jesús. No miren sus circunstancias externas. ¿Creer en qué? Creer en la palabra de Cristo. Fe en la habilidad de Cristo de salvarnos como amplia, completa y totalmente. Esta es la fe de Jesús. Y en el verso 23, verso 24 dice que lo que pasó con Abraham también nos va a pasar a nosotros. Ustedes se acuerdan en Génesis 18, cuando Cristo vino a Sara y a Abraham y le dijo a Sara que tendría un hijo. ¿Y cómo respondió Sara? Se rió. ¿Y qué dijo Dios? ¿Por qué Sara se rió? ¿Por qué Sara, por qué te has reído? ¿Cuántos de ustedes se están riendo? Que vamos a tener victoria sobre el pecado, que estamos listos para la marca de la bestia, que vamos a estar en el campo, que vamos a tener una casa y que vamos a tener nuestra familia lista. ¿Cuántos de ustedes se ríen? Pero ¿qué es lo que Dios le dijo a Sara en el verso 14 de Génesis 18? Dijo Cristo y Abraham también, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Una vez más, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Esto es fe en Cristo, amigos. Fe en la habilidad de ¿quién? En la habilidad de Cristo. En la habilidad de Cristo, no en nuestra habilidad.
Amigos, ustedes saben que me sorprendió. Nosotros vemos a Abraham manifestando la fe de Jesús a- en el nacimiento de Isaac, pero ¿qué pasó cuando fue el tiempo de sacrificar a Isaac? Vayamos a Hebreos 11. ¿Qué pasó cuando hubo el tiempo de llegar de sacrificar a Isaac? ¿Y qué lo iba a hacer él? ¿Por qué? Porque él creyó que Dios era capaz de levantar a Isaac cuando Isaac muriera. En el comienzo, Abraham manifestó fe de Jesús y al final también Abraham manifestó la fe de Jesús. Esto es el alfa y la omega. Hebreos 11, amados. ¿Tiene esto sentido, amigos? Ustedes lo ven, Hebreos 11 y miremos el verso 17. Por fe, Abraham cuando fue probado. ¿Fe de quién? Fe en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, para salvarnos completa y para salvarnos completamente, incluso para salvar a Isaac. Dice, cuando fue probado, por fe Abraham, cuando fue probado, ahora nosotros vamos a tener la fe de Jesús. ¿Qué debemos pasar? De nuevo, ¿por qué vamos a pasar? ¿Por qué vamos a pasar? Salvado para servir en línea. ¿Qué vamos a pasar? Por pruebas. ¿Y por qué entonces nosotros dudamos a través si vamos a pasar por las pruebas? Escriban por favor testimonios para la Iglesia tomo 3, página 77, párrafo 1 en español. Si no hay cruz, ustedes lo saben, si no hay cruz, no hay corona. ¿Cómo puede ser uno fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio. Para tener una fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. Abraham no fue colocado en pruebas para que su fe fuera ejercitada, y la Biblia nos dice en Hebreos 11:18 que dice, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. Y todos leamos el verso 19, Hebreos 11:19, pensando que aún de los muertos Dios es capaz. ¿Dios es qué? Es capaz para levantar de donde también le volvió a recibir por figura. Ahora, Dios es capaz, y cualquier cosa que nosotros nos encontremos en pruebas, ¿qué debemos recordar? Que Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de ¿qué? Para levantar incluso de los muertos, de donde también le volvió a recibir por figura. Ahora, si la fe de Jesús, escúchenme cuidadosamente, si por aventura en la fe de Jesús, todos nosotros, todos ustedes en línea, vamos a ser puestos en un lugar, en fuegos debajo de nuestros pies y encendidos por fuego. Si por ventura tenemos que morir, que debemos recordar que Dios es capaz de qué, es capaz de levantarnos de nuevo, amigos. Y qué experiencia los mártires de Cristo tuvieron, amados, la fe de Jesús. Ahora, algunos van a ser mártires en los últimos días cuando la marca de la bestia sea impuesta. ¿Cuál debe ser nuestra experiencia? ¿Qué debemos estar escuchando? ¿Qué debemos estar experimentando? La fe de Jesús, amigos. Pero yo les dije a ustedes, en mi oración hubo algo. ¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar a Abraham hasta que se cumpliera la promesa de su hijo para que llegara a la realidad? Dios le dio la promesa cuando él era ¿cuántos años? ¿Y cuántos años tuvo que esperar a Abraham? Aproximadamente 25 años. Vayamos a Hebreos capítulo 6,
Marquen esto, no voy a leerlo. A Hebreos 6, marquen verso 12, verso 15. Vayamos al verso 15. Verso 15. Y así, esperando con paciencia, ¿qué? Paciencia alcanzó la promesa. Hagamos una pausa. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Aproximadamente 25 años. Y Romanos 4:19 dice que Abraham no se debilitó, 4:19 no se debilitó en la fe, fue fuerte durante estos 25 años, amigos. Si usted está orando por alguien que pero no ha llegado, ¿qué necesitamos al lado de la fe de Jesús? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos al lado de la fe de Jesús? Fe en la habilidad de Cristo de salvarnos amplia, completa y totalmente. ¿Qué necesitamos? También paciencia. ¿Y qué dice Apocalipsis 14, verso 12? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Yo puedo tomar ahora mi silla, pero no todavía. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No es esta una experiencia? Esta es la experiencia del mensaje de los tres ángeles. Tenemos que esperar. ¿Ustedes se acuerdan la cita que yo referencié la semana pasada? ¿Qué cita sobre paciencia? Obreros Evangélicos, página 271, párrafo 3 en español. Pedid pues, pedid y recibiréis. Pedid humildad, sabiduría, valor, aumento de fe. Cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como deseáis o cuando la esperáis, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor se adapte a vuestras necesidades. A cada oración que usted espere, dice, las oraciones que eleváis en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios las contestará, no siempre según lo esperabais, pero siempre para vuestro bien. Entonces ahora, yo digo, la fe en la habilidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y totalmente. Esta es la fe de Jesús. En su tiempo y en su manera, esta es la fe de Jesucristo. Muy bien, entonces, en el mismo capítulo de Hebreos 6, Dios me mostró que incluso Jesús vivió por fe. Y aquí es donde voy a cerrar. Cristo vivió por fe. ¿Fe en quién? ¿En Él mismo? ¿Fe en quién? Fe en la habilidad de su Padre para salvarlo a Él, el Hijo, amplia, completa y totalmente. En su tiempo y en su manera, esta es la fe de Jesús. Ahora, ¿dónde fue el último lugar donde Jesús manifestó la fe de Dios? ¿En dónde? En la cruz. Antes de la cruz, ¿en dónde? Porque la cruz tipifica la ley dominical. ¿En qué lugar? En el Getsemaní. ¿Y cuál fue la oración de Jesús en el Getsemaní? Padre mío, si es posible. Él le estaba pasando por severas pruebas, pero ¿cuáles fueron las palabras? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la haga, hágase tu voluntad, en tu tiempo y en tu manera. Y él fue fortalecido, él tuvo una fe fuerte. Ahora miremos Hebreos 5, amigos, vayamos a Hebreos 5. Amigos, miren esto, Cristo estuvo llamando a una semana de oración en el Getsemaní. Yo me pregunto por qué. Porque la crisis estaba viniendo. ¿Lo ven, amigos? Ellos estaban anulando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, el Hijo de Dios, el carácter de Dios, aceptar a Barrabás. No aceptaron la falsa oración. Danos a Barrabás. Iglesia, danos a César, el Estado. Pero ¿cuál fue la experiencia? Necesitamos fuerza, una fe fuerte. Los discípulos necesitan esa fe de Cristo
antes de la crisis. ¿A dónde vamos? Hebreos 5. Mientras yo leo esto, por favor, tomen esto como una apelación para nosotros. Yo quiero esta experiencia. ¿Por qué? Cuando yo leí esto en mi devoción, pensando en el Getsemaní, mi mente fue a la declaración, no vayan allá, pero la declaración en Primeros Escritos, página 269 a la 270, el zarandeo final y quiénes son los que no van a ser zarandeados y qué experiencia van a tener. La experiencia de Cristo en el Getsemaní. Con esto en mente, ustedes quieren ser zarandeados y aquellos que van a ser zarandeados es ¿por qué? Porque no ven su necesidad de agonizar con Cristo en oración, teniendo una fe fuerte en Cristo y van a ser zarandeados, a pesar de que tienen una profesión de fe en su mente. ¿Tiene esto sentido? ¿Esto habla a su conciencia? Vayamos a Hebreos 5 mientras cerramos. Hebreos 5:7, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que era capaz de librarlo de la muerte, ¿qué? Al que era capaz de librarlo de la muerte, aquí está la palabra, era capaz de librarlo de la muerte. ¿Cuál fue la oración de Cristo para ser salvado? Recuerden, ¿qué pasó? Él tuvo que ir a través de esta prueba. Él tuvo que ir a través de la muerte, pero ¿qué recibió antes de morir? Recibió la fe fuerte, amigos. Dice, era capaz de librarlo de la muerte y fue oído por su temor reverente. ¿Cristo murió en esperanza? ¿Podemos tener fe y esperanza ahora? Mientras Cristo oró, Él creyó en que su Padre lo respondería. Cuando nosotros oramos, ¿qué debemos creer? Que Él nos escucha. Cada oración que usted ora en la soledad, en el cansancio, en la prueba, Dios la contestará, Dios la responderá. No siempre según lo esperamos, pero siempre para nuestro bien. Él escucha, amigos. Cuando cumplamos la condición, Él escucha. Porque Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Tiene esto sentido, amigos? Y ahora se nos dice, miremos esto, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo debemos aprender la obediencia? ¿Cómo va a fortalecerse nuestra fe? Pues pasando a través de pruebas. Señor, gracias por las pruebas. Gracias por el sufrimiento. Y yo sé que, pastor, usted no sabe por lo que estoy pasando. Sí, pero Cristo lo sabe y Dios lo sabe. Y Cristo está diciendo que yo estoy tocado por los sentimientos de su corazón. Hebreos 4, 15, 16 y Hebreos 2, 17 y 18. Yo soy capaz de socorrerlos porque yo fui tentado como ustedes lo son. Amigos, y Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 130, párrafo 1. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Rápidamente, ¿qué quiere decir? Por favor, tengan ese punto más adelante. Esta debe ser nuestra experiencia, amigos. Ahora, aquí esto es lo que me despertó. El verso 9 dice, y siendo perfectos, habiendo sido hechos perfectos, Hebreos 5, 9. ¿Qué experiencia tuvo Cristo para ser perfecto? Eso significa que qué experiencia de perfección tiene que darnos, porque Cristo nos da todos los puntos de la experiencia de la vestimenta. Cuando ustedes vengan a mí, aquí está su vestimenta. Él fue a través del sufrimiento, Él tuvo fe. ¿Podemos nosotros aguantar? Sí.
Ahora, yo voy a pasar del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y voy a ir a mis eventos actuales. Miremos la conexión. ¿Por qué oró Cristo en el Semaní? Para que él no muriera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él murió. Pero antes de que él muriera, él tuvo la seguridad de la salvación, la seguridad de una fe fuerte. Amén. Ahora miremos esto. ¿Hay alguien en el Antiguo Testamento quien tenía fe fuerte, que fue llevado a la muerte, pero no murió? ¿Quién fue él? No Daniel. No Daniel. Los tres hebreos, los tres jóvenes hebreos. Ahora miremos cuidadosamente. Ellos fueron lanzados al fuego, al horno de fuego. Antes de que fueran lanzados, ¿qué dijeron estos tres hebreos al rey Nabucodonosor? ¿Cuál fue esta palabra? Ustedes lo ven, es capaz. Yo me salté de la alegría, amigos, en mi oración. Él dice, oh rey, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Daniel 3:16. He aquí nuestro Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo y nos librará de tu mano, oh rey. Él es capaz y él nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. Él es capaz y él lo hará. Daniel capítulo 3, amigos. ¿Están viendo esto, amigos? Hoy doy mi corazón a Cristo. Yo hoy creo que yo puedo ser salvado. ¿Qué de ustedes? ¿Ustedes hoy creen que Él es capaz y Él lo va a salvar? Esto fue un débil amén. Hoy ustedes creen que es capaz, hoy ustedes creen que Él los salvará. Si es así, digan amén. Y para aquellos que están en línea, ¿ustedes creen que Él es capaz de salvarlo? ¿Que Él los salvará? Digan amén, amigos. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Usted debe conocerlo a Él personalmente, someterlo todo a Él. Daniel capítulo 3, no voy a pasar mucho tiempo, vayamos al verso 17, esta parte que quiero mostrarles. He aquí nuestro Dios a quien servimos, es que es capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Y cuáles son las siguientes tres palabras? Y nos librará de tu mano, oh rey. Y a pesar, si no sepas, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Y qué era lo que estaban haciendo que iban a forzarlos a Daniel 3? La imagen, una imagen falsa, una imagen de oro. ¿Y por qué Nabucodonosor erigió la imagen de oro? Para preservar su reino de caer. Pero Babilonia caerá. ¿Lo dicen amén? ¿Y qué está viniendo para los que guardan los mandamientos de Dios basados en Apocalipsis 13, verso 15? No vamos a ser forzados a postrarnos y a orar falsamente. ¿Cuál debe ser nuestra experiencia como estos tres hebreos? Nosotros vamos a necesitar la fe de Jesús, mis amigos, la fe en su habilidad de salvarnos amplia, completa y completamente, en su forma, en su tiempo. Esta es la fe de Jesús. Y aquellos tres hebreos mostraron su forma, que Cristo no los salvó del fuego, sino los salvó a través del fuego, en el fuego, en su forma, en su tiempo, amigos. ¿Dicen amén? ¿Y dónde estaba Cristo? Justo allí con ellos, amigos. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían a Jesús en sus casas, en sus corazones, antes de la crisis. ¿Cuál es la apelación? ¿Cuál es el llamado ahora? ¿Dónde debemos permitir que Cristo entre? No los escuché cuándo. ¿Dónde usted debe permitir que Cristo entre, salvado para servir internacional en línea? Y el resto de ustedes, en su casa, en su corazón, en su vida, amigos. ¿Qué canción cantarían ustedes? En mi corazón. Cantémoslo, en mi corazón. Cantémoslo, en mi corazón.
en mi corazón. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven hoy mismo. Ven para quedarte. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Una vez más, cantémoslo todos. En mi corazón, ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven hoy mismo. Ven para quedarte. Ven a mi corazón, Señor Jesús. ¿Cuándo? Ven hoy mismo. ¿Cuánto tiempo? Ven para quedarte. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Es mi oración que esto no son solo palabras, amigos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la cuerda verde. ¿Por qué por qué la cuerda verde representa la fe? ¿No se está viniendo una crisis verde? ¿No viene una crisis verde, amigos? Y esto es octubre 4 del 2019. Esto me dice que Dios no está esperando en nosotros para siempre para dar el mensaje del fuerte pregón. Nosotros debemos estar capturando el espíritu del fuerte pregón. ¿Dónde está ese? ¿Dónde se encuentra precisamente? Apocalipsis 18. Líderes católicos, laicos, advierten sobre el sínodo de la Amazonía, diciendo: el Papa Francisco ha dañado gravemente la fe. Es hora de decirlo en voz alta. Amigos, vayamos a Mateo 3. Amigos, cuando yo le dije a Hilary y a mi familia, muchos de estos católicos, aparte de Papa Francisco, pero si otro papa se levantara después de él, escúchenme cuidadosamente, que tuviera ellos permanecerían en la Iglesia Católica igual, no entendiendo que ellos están viviendo, están diciendo que es en contra de Papa Francisco, pero es tiempo para inculcarles a ellos la verdad presente en su mente, para salir de ella. Pueblo mío, es ahora, mis amigos. ¿Para dar qué? Dar el fuerte pregón. Y hay muchos de los que están en la Iglesia Católica que Dios les está moviendo para ir en contra de las abominaciones de la Iglesia Católica. Y es por eso que Mateo 3 es tan importante. Mateo 3, miremos el verso 9, Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios es ¿qué? Dios es capaz de ¿qué? De levantar hijos. Dios es capaz de levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él es capaz. ¿Y quiénes son estas piedras contextualmente? ¿Los judíos? No, los gentiles. Entonces, ¿cuáles son las piedras de hoy? Los hombres de Babilonia. ¿No fue él capaz de hacerlo? Es tiempo para dar el mensaje, de decirlo fuertemente. Y el siguiente artículo: el sínodo amazónico reemplazará la Iglesia Universal con una iglesia globalista. Las personas lo están viendo, amigos. En la Iglesia Católica no están hablando agresivamente, no están dispuestos a decirlo abiertamente de lo que están hablando de construir espiritualmente Jerusalén. Dice, están llamando a que el Papa renuncie. Dice, el Papa Francisco ha traído tal confusión moral y política al mundo y a la Iglesia que necesita reconocerlo y renunciar. En un lado están diciendo que él debe renunciar. ¿Es porque ellos están viendo que el Papa es anticristo? Miremos lo que dice.
titular Sínodo Amazónico busca abandonar el mandato de Jesús de convertir, bautizar a todas las naciones. Miren lo que dice. Y si hay muchos otros caminos de salvación, que están diciendo que el Papa está diciendo que hay muchos caminos de salvación. Ahora dicen, ¿cuál es el fin del diálogo interreligioso? Cuando obviamente no es la conversión, a menos que por conversión se refieran a la conversión de la iglesia desde la iglesia misionera de Cristo a una ¿qué? A una iglesia ecuménica del hombre, donde incluso las religiones falsas serán consideradas buenas y santas, es lo que está diciendo el Papa. Están diciendo, Papa Jesús dijo, usted debe ir y convertir a las personas, bautizarlas, pero el Papa está diciendo, no más proselitismo. ¿Qué significa? Muchos en la Iglesia Católica están diciendo que el Papa es anti Jesús. Dios no está despertando a muchos de ellos, amigos. De hecho, aquí está, justo aquí, amigos, Amazonas. El Papa dice a los jesuitas fieles, dice, al leerlos, se verá que hay sectas que no pueden definirse realmente como cristianas. Hagamos una pausa. El Papa está diciendo que cualquier grupo cristiano que proselitiza, que convierte a las personas de una religión, a una denominación, a otra denominación, no es un grupo cristiano. Entonces, ¿cómo van a llamar al remanente? ¿Cómo el papado va a llamar a la iglesia de Cristo? Ven ustedes allí, el Papa y la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia de Cristo. Y sigue diciendo, miremos, al leerlo se verá que hay sectas que no pueden definirse realmente como cristianas. Dice, predican a Cristo, dice el Papa. Sí, pero su mensaje no es cristiano. Dice, he dicho muchas veces, el proselitismo no es cristiano. ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué de las personas que se convierten de cualquier cosa al catolicismo? Ahora, esto es lo que realmente está trabajando, porque yo lo saqué. No, está allí. Puse esto aquí, no para leerlo. El Papa está hablando y dice, hoy he sentido una cierta amargura después de un encuentro con los jóvenes. Una mujer se me acercó con un hombre y una mujer joven. Me dijeron que era parte de un movimiento ligeramente fundamentalista. Ella me dijo en un español perfecto, Su Santidad, soy de Sudáfrica. Este chico era hindú y se convirtió al catolicismo. Esta chica era anglicana y se convirtió al catolicismo. ¿Ustedes saben quién está llamando fundamentalista? La iglesia de Inglaterra era una iglesia protestante, John Wycliffe, Inglaterra. Dice, esta chica era anglicana y se convirtió al catolicismo. Pero ella me lo dijo de manera triunfal, como si estuviera exhibiendo un trofeo de caza. Me sentí incómodo y le dije, señora, evangelización sí, proselitismo no. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces el Papa también dice, el proselitismo es un gran pecado contra el ecumenismo. Es un gran pecado contra el ecumenismo. ¿Por qué? Este es ecumenismo. Nunca debemos condenar a nuestros hermanos y hermanas.
Ahora, ustedes saben qué es lo que es, sorprendente, que está quitando el evangelio eterno, porque aquellos que estén identificando Babilonia, aquellos que están condenando y que están llamando a salir de Babilonia, de acuerdo al Papa, esto es proselitismo. Ustedes no son cristianos si ustedes lo hacen de esta forma. Y entonces, ¿cómo van a ser llamados prontamente al pueblo de Dios? ¿Cómo lo van a llamar? Fundamentalistas, extremistas, no cristianos. ¿Qué? Terroristas. Ustedes no son cristianos, porque ustedes están predicando en contra de otros. Ustedes están llamándolos a salir y estamos durmiendo, amigos, en nuestras iglesias, mientras que el fin está frente a nosotros, amigos. Ahora él dice, la evangelización. Ahora, pongamos esto apropiadamente. Ustedes se acuerdan que estuve mencionando a Kanye West y a Katy Perry, y yo voy a colocar esto en la puntilla en un lugar adecuado. Dice, la evangelización es esencialmente un testimonio. El proselitismo es convencer, pero se trata de la membresía y quita tu libertad. Creo, este hombre es anticristo, anti Jesús, anti Pablo, anti toda la Biblia, anticristiano, amigos. Dice, creo que esta distinción puede ser de gran ayuda. Y cita a Benedicto XVI, que dijo algo maravilloso, que la iglesia no crece por el proselitismo. La iglesia Babilonia crece por la atracción del testimonio. Yo dije, atracción. Dice, por la atracción del testimonio. Las sectas, en cambio, hacen prosélitos. Separan a las personas. Les prometen muchas ventajas y luego los dejan para sí mismas. Y de nuevo, la iglesia babilonia que usa la atracción, y la hermana White tiene que decir mucho de atracción. ¿Cuáles son sus pensamientos, amigos? Todo el mundo dice, y todo el mundo se postró y se maravilló en pos de la bestia. Habrá milagros. ¿Qué más? La hermana White dice, en la gran controversia, cómo la iglesia católica atrae a las personas. Dice, el culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son artificios de Satanás. ¿Para qué? Para atraer las mentes de las personas de Dios y de su Hijo, para sacarlas de Dios y de su Hijo, amigos. Y Satanás no intentó atraer a los 3 hebreos. ¿Cómo? Para postrarse ante la imagen. ¿Cómo? Por la música. Miren lo que la hermana White dice. Ustedes se acuerdan de Kanye West y Katy Perry con relación a los servicios del domingo. La hermana White dice, la prueba y la persecución vendrán a todos los que, en obediencia a la palabra de Dios, rehúsen adorar este falso sábado. Ahora miremos, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio intenta la atracción, como el rey de Babilonia intentó el poder de la música y el espectáculo exterior, amigos. El poder de la música y el espectáculo exterior. Kanye West, Marvin Sapp, Kirk Franklin y los llamados la música cristiana alternativa, Sam Leonor, el Proyecto 1,
el rock evangélico. ¿Lo ven, amigos? Dice, si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograron hacer que los hombres adoraran la imagen, las llamas hambrientas del horno estaban listas para consumirlos. ¿Y cuáles son las siguientes palabras en rojo? Así será ahora. ¿Qué más puede decirse, amigos? ¿Sí? Él usa los números para atraer, amigos. La gran cantidad, la población viniendo a nuestras iglesias, amigos. La cantidad. Pero volvamos a la experiencia. Dice, necesitamos el mismo espíritu que manifestaron los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. ¿Quiénes son ellos? Los 3 hebreos, amigos. ¿Qué tuvieron? El Dios a que servimos es capaz y nos librará, amigos. Misericordia, amigos. Cerremos ahora, amigos. ¿Cómo Satanás atrajo a Jesús para que se postrara? Y para que se postrara falsamente, para que lo adorara falsamente. Aquellos que Satanás lo va a capturar, no lo va a capturar con la música o la integración de la música del Evangelio, con los ritmos síncopes, con los mundanos, él va a usar la gloria del reino, de los reinos. ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? Miremos lo que dice. Satanás tiene sus sobornos, sus cebos por adelantado, y una atracción tras otra se presenta. Todo esto te haré si me adorares. Esto fue lo que le dijo. Todo esto te haré si me adorares, si me adoras. ¿Qué? Si te postras y me adoras. ¿Qué dice Apocalipsis 13, verso 15 al verso 17? Dice, ¿quiénes son los que van a poder comprar o vender? ¿Ustedes ven una atracción allí? ¿Ustedes lo ven? Usted no va a estar dispuesto a poder comprar estas cosas y a vender estas cosas. Usted va a tener estos confortes. Mire las atracciones si tú solamente te postras. ¿Tiene esto sentido? Y otros lo están haciendo, pero hagamos una pausa, Cristian, un punto poderoso. Satanás atrajo a Eva, ¿cómo? Él no usó la música en su tono de voz, la música. Yo le dije a Hillary algunos días atrás que el asunto en Génesis 3 fue adoración, la ley de Dios y la palabra de Dios. El medio fue la fruta prohibida, pero el puente fue la música. ¿Qué? El puente fue la música. Él habló con la voz musical y Satanás dijo, yo he comido, yo he probado y he comido, mira, nada me pasó, nada está mal. Y porque otros lo están haciendo, está bien hacerlo. Pero ¿qué dijo Jesús en Mateo? Dice, entonces Jesús le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios que adorarás y a Él solo servirás. Oremos, amigos, es tiempo para orar, es tiempo para orar. Dios habló a su corazón hoy, amigo. Usted recibió una palabra en la estación adecuada. Padre Celestial, sometemos todo a ti hoy. Sálvanos, ayúdanos a ir adelante en el trabajo de evangelismo agresivo para despertar a otros antes que sea demasiado tarde, para que podamos atraer a Jesús y no a Satanás, no al anticristo, no a la música del mundo, no a las impresiones negativas. ¿Y para qué? Para que si yo sea levantado, como dijo Cristo, todos vendrán a mí. Y sálvanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.